Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Porque hay esperanza. Hola, hola, ¿cómo estamos? Aquí una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y como siempre te digo, la esperanza se da cuando conocemos más del autismo y podemos tomar acciones para prevenir las situaciones, para traer soluciones y obviamente para tener una mejor calidad de vida para nuestros chiquitines hermosos. Me gustaría saber de dónde te conectas, que escribas, que leas los artículos y que se escuche tu voz, ¿no es cierto?, a través de los comentarios, debajo de los blogs o también debajo de los videos. Es para mí un placer poder traerte esta programación hoy. Y claro, y el tema principal, ¿no es cierto?, es cómo podemos prevenir el autismo durante el embarazo, qué medidas debemos de tomar para poder prevenir esta situación. Sabemos que hay cierta parte humana que la podemos hacer, pero hay cierta parte biológica que ya viene directamente en el gen, ¿no es cierto? Pero hay ciertas cosas que podemos hacer para reducir los efectos del autismo o también para prevenirlo durante el embarazo. Así que me encantaría que me cuentes tu experiencia y siempre estamos aquí para poder darte información para que tomes mejores decisiones. Entonces, uno de los mejores consejos para reducir el riesgo de autismo durante el embarazo, y quiero decirte que la probabilidad es más hacia tener un hijo varón con autismo que una mujer, aunque ahora las cifras en esta última década se han ido igualando bastante y vemos que han nacido muchas niñas con autismo y a la misma cantidad que niños con autismo. En este momento, de 50 nacimientos de varoncitos, 36, wow, 36. O sea que es algo muy difícil. Sabemos que en una clase de la escuela de por lo menos unos 30 niños, uno va a ver que tenga autismo. Y esto ha ido subiendo las cifras. Claro, los investigadores, la ciencia está tratando de dar con el clavo, con la originación de estas cosas, pero hoy te vamos a hablar de cómo prevenirlo. El autismo es conocido médicamente como el trastorno del espectro autista y con las siglas TEA en español. En inglés se llama Autism Spectrum Disorder, es ASD, ¿sí? Que es una condición neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Claro, los efectos del autismo se pueden reducir a medida que vamos trabajando con la persona y obviamente reducir la vida disfuncional y incrementar la vida funcional para el niño. Este trastorno afecta la forma en que una persona se comporta, interactúa con otros y se comunica y aprende. Mas, sin embargo, un reciente estudio ha encontrado lo que sería el mejor consejo para poder prevenir este trastorno desde el embarazo, la etapa en la que se han encontrado diversos factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar autismo. Y yo sé que hay muchas mamitas que están conectadas, que están embarazadas o que tienen una amiga embarazada y básicamente este consejo le va a servir muchísimo. Se trata de algo tan básico y sencillo de llevar a cabo como lo que es tomar el ácido fólico. Sabemos que este ácido fólico viene en pastillas y también los complejos multivitamínicos, siempre y cuando estos últimos estén recetados por un profesional de la salud. Entonces, dos cosas básicas. Aquí vimos el ácido fólico que previene desarrollos disfuncionales en la parte neurológica y los complementos multivitamínicos, los cuales obviamente ayudan al desarrollo correcto de la parte neurológica.
Y este es uno de los estudios que se hizo y resultaron que fueron publicados por la edición online de JAMA, JAMA, para que lo busques, de psiquiatría, y los niños eran menos propensos a ser diagnosticados con autismo si sus madres tomaron complementos antes del embarazo y durante el embarazo. Por eso es que es importante manejar la etapa del embarazo, ya antes, planificarlo de antes para ir preparando el cuerpo de la madre a todos estos nutrientes, todas estas vitaminas y todos estos diferentes productos que pueden ayudar a mejorar, obviamente, el estado del crecimiento del niño. Sí, sabemos que lo hace crecer Dios, pero quiero decirte que estamos en un mundo muy corrupto donde ya la naturaleza no es naturaleza, donde vemos estos cambios climáticos, donde vemos pesticidas que son como asesinos de la creación, ¿sí? De Dios. Y entonces todo esto tenemos que contrarrestarlo de alguna manera. La reducción del riesgo de autismo en la descendencia es una consideración para la política de la salud pública que podría alcanzarse mediante el uso de complementos de ácido fólico y multivitamínicos durante el embarazo. Pero encontraron que las mujeres, este es el estudio, que tomaron complementos de ácido fólico y multivitamínicos antes del embarazo tenían un 61% menos probabilidades de que le diagnosticaran el autismo en uno de sus hijos, en comparación con las que no tomaron, que se redujo a un 73%. Como vemos, un 61% es el número que pudieron mejorar de 73% a 61%, tampoco es mucho, pero sí es bastante con respecto a la funcionalidad del niño. Por eso, ¿qué te cuesta tomar el ácido fólico? En mi caso, yo tomé muchísimo ácido fólico antes del embarazo, durante el embarazo, y sin embargo, mi hijo fue diagnosticado con autismo. Como ves, la ciencia puede equivocarse o hay otros factores de riesgo que vamos a hablarlo en el próximo segmento. Entonces, el consumo de ácido fólico ya de por sí es ampliamente recomendado durante el embarazo, embarazos típicos, para prevenir defectos congénitos en la espina dorsal y en el cerebro de los bebés. Ahora, los multivitamínicos, por su lado, también se recomiendan para ayudar a cubrir cualquier laguna nutricional en la dieta de la madre. Ahora, otra de las cosas que han descubierto que las mujeres que están embarazadas y viven alrededor de campos donde hay un rocío constante de pesticidas, vemos que las deformaciones y los problemas neurológicos de los niños fueron aumentando porque la mujer embarazada estuvo expuesta a todos esos químicos durante el embarazo. Pero tú dices, pero licenciada Silvana, yo vivo en un ambiente rural donde hay constantemente rocío de estos insecticidas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vas a tener que idear un plan para poder cuidarte durante el embarazo para que luego puedas prevenir el autismo que pueda ser producido por la parte ambiental. Como vemos, en el autismo hay dos partes fundamentales que tienes que considerar. La parte genética, que puede venir en la línea de la familia, que eso, haciendo varios estudios antes de quedar embarazada, tú ya sabes qué es lo que pudiera, si hay enfermedades mentales en la anterior generación a la tuya, tú sabes que pudiera haber una probabilidad, pudiera haber, ¿no? Pudiera ser que no. Pero bueno, es importante tomar los recaudos los más posibles para poder prevenirlo a toda costa, por lo menos que tú como mamá y como mujer embarazada
hagas lo más posible para tener un buen embarazo, ¿no? Obviamente Dios pone la mano sobre cualquier situación, pero tenemos que ser diligentes y hacer nuestra parte. Entonces, ácido fólico, los multivitamínicos, otra de las cosas que recomiendan es también comer comida orgánica durante el embarazo, que también se recomienda que sea antes del embarazo, durante y después del embarazo, y que también tú le puedas dar al niño. Todo eso puede prevenir, porque acuérdate que hay ciertos productos, por ejemplo, la espinaca. Tú te comes la espinaca completa y cuando fue rociada por un pesticida con todos esos químicos, tú te comes el químico cuando comes la espinaca, porque la misma hoja es lo que te vas a comer. Ahora, cuando tú comes, por ejemplo, una naranja, el pesticida queda en la cáscara de la naranja, que no te lo vas a comer, y el jugo, obviamente, o dentro de la naranja va a tener menos probabilidad de tener el pesticida. Pero todos esos pesticidas que tú te comes en la comida mientras estás embarazada, hace que estés en una zona de riesgo un poco mayor. Por eso, folic acid, ácido fólico, los multivitamínicos y toda la parte ambiental, reducirla. Si, por ejemplo, usas lavandina o cloro, usar uno que sea orgánico para que todos esos químicos, aunque tú no te lo pongas en la mano, pero al olerlo, todo ese aire que tú inhalas con esos químicos pasa directamente al embrión, obviamente, y pasa al bebé que va creciendo con todo ese ambiente. Entonces, todos los pesticidas, los fumigicidas, todo eso para matar las cucarachas, los sprays, todo buscar lo más orgánico posible o bien tratar de detenerlo durante el proceso del embarazo para que el niño ingiera lo menos posible de todo eso que está en el ambiente. A veces es imposible porque tú vas caminando por un parque y no sabes qué producto le echaron, ¿sí? Pero por lo menos en el seno de tu hogar, en tu hogar y a los alrededores donde tú tengas control, vas a controlar ese constante bombardeo de químicos cuando lavas la ropa, pones la ropa, los jabones, los shampoos, todo lo que usas, usarlo orgánico posible y eso va a hacer que tú estés en un mejor y mayor porcentaje de evitar el autismo y prevenirlo en el embarazo. Esa es una de las cosas específicas. Hay estudios nuevos que las mujeres se pueden hacer durante el embarazo que pueden ver no solamente alguna deformación o problema neurológico, sino también problemas de, el intestino. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta para poder prevenir el autismo es tú estar bien en tu intestino. Si tú tienes una disbiosis o tienes un hongo, ¿sí? Eso también da probabilidad al momento del parto que cuando el niño sale, todo ese hongo adentro de la madre produzca problemas neurológicos en el desarrollo neurológico y también en la parte intestinal, ¿sí? Así que toda esa parte del embarazo debemos cuidarla, no estar constipados, no tener que tomar ningún tipo de medicinas y siempre si hay que tomar algo, consultarle con el médico y ver no solamente el efecto en la mamá que pudiera tener, sino en el niño. Todos estos consejitos te ayudan a poder pasar un embarazo un poco más saludable y prevenir que tu hijo sea diagnosticado en el futuro con autismo. Entonces, a través de este canal y de este programa, estoy trayéndote mucha información. Yo soy la primera que está aprendiendo muchísimo, pero estas cosas se caen de la mata que necesitamos cuidar un poco más a las mujeres embarazadas. Vemos las mujeres embarazadas que van en avión, que van para aquí, para allá y no están cuidando el embarazo. Así que eso es importante, poder cuidar a esa mamá que tiene una vida dentro de ella, que ella es muy importante para el bebé y el bebé es muy importante para ella. Entonces, trayendo todo esto, me encantaría saber tus preguntas, cómo tú has prevenido el autismo en el embarazo, qué consejitos tú le darías a una mamá
¿no es cierto?, que esté pasando un embarazo y cómo podemos ayudar a la próxima generación de mujeres que van a quedar embarazadas para que prevengan el autismo. Cada vez los estudios son mayores y cada vez más le siguen echando la culpa. O sea, está bastante confirmado que los problemas intestinales que el niño va padeciendo, que el niño tiene autismo y es diagnosticado con autismo, pasa mucho por el ambiente tan tóxico que vivimos, el pollution, todo lo que es la polución, todos esos tóxicos, las gomas, la gasolina, todo eso está afectando a nuestra generación. Y por eso cada vez más en todas partes del mundo nacen estos niños que son angelitos porque son un amor, pero que tienen dificultades en la comunicación y en la socialización. Entonces, cuidar la dieta, no solamente para no engordar, sino la calidad de la comida que estás comiendo, comer comida lo más orgánica posible, que no haya sido rociada con diferentes pesticidas o haberle cambiado la molécula para que crezcan más, para que duren más, sin pudrirse. Todas esas cosas hacen un efecto nocivo, no solamente en la salud de la madre, sino en la salud de ese bebé que está desarrollándose y creciendo en el vientre de la mamá y tiene que ingerir lo que la mamá ingiere, ¿sí? Y que básicamente esos pesticidas, esos tóxicos, esos químicos hacen un daño terrible. Ahora, el niño puede nacer completamente bien, ¿no es cierto? Y a los primeros años no darte cuenta ese efecto negativo, pero vemos que cada vez siguen naciendo más niños con asma, ¿sí? Por la cantidad de químicos que tenemos que enfrentar a diario en todo el mundo. En la calle ahora vas caminando y tú ves el pollution, la polución que sale de los autos viejos y vas inhalando esos gases y la mujer embarazada, pues todo eso lo absorbe. Entonces, estamos en una campaña de poder prevenir el autismo y eso comienza con cuidar de tú y cuidar a la mamá, obviamente, para que ese riesgo que pudiera haber genético pueda ser reducido de una manera drástica con reduciendo todos los efectos del ambiente, ¿sí? De la parte ambiental que perjudica muchísimo a los niños. Entonces, estas son medidas súper importantes. El ácido fólico lo venden en cualquier farmacia, en cualquier supermercado, pero siempre, como te recomiendo, siempre tu médico de cabecera, la ginecóloga que va a estar trabajando contigo, si quieres tener una nutricionista durante el embarazo para poder estar con la mente en paz, con tu corazón en paz, que tú hiciste lo mejor posible dentro de tus conocimientos, tus habilidades financieras y también los permisos que pudieras haber tenido dentro del hogar para hacer este tipo de prevención. El ácido fólico, como te digo, lo venden en cualquier lado, pero siempre tener una prescripción del médico para estar cubierto. Tú no sabes si en el futuro tengas que usar esa información para defender tu caso en una corte, no sabes. Así que siempre es mejor documentar lo que estás tomando. El número dos, los multivitamínicos, eso es muy importante. Y número tres, el consumo de frutas y verduras y alimentos orgánicos, el pan, la leche, las carnes, todo lo que tú comas durante el embarazo, antes sería lo mejor para ya tu cuerpo se va desintoxicando, mantener tu intestino al día, no pasar constipaciones, y también podrías hacerte un test del ADN para saber cómo está tu microbiota, ¿sí? A ver si tú tienes disbiosis. ¿Disbiosis qué es? A ver, me voy a explicar de nuevo lo que es disbiosis. Disbiosis es cuando hay un desbalance en las
cantidad de bacterias buenas y bacterias malas que están dentro del intestino, el segundo cerebro, que le da la información al cerebro, que se comunica con el cerebro y el cerebro le da al cuerpo. O sea, por eso es que lo llaman al intestino el segundo cerebro. Y si el segundo cerebro de la mamá está enfermo, es muy probable que el niño padezca enfermedades del intestino. No necesariamente tiene que ser autismo, pero pudiera ser otra cosa. Entonces, mamita, que estás aquí, ¿te vas a cuidar? Me gustaría que me respondieras, sí, licenciada, me voy a cuidar. Y a las que no se cuidaron en nada, ¿no es cierto? Pues nada, ¿qué vas a hacer? Tienes que seguir adelante con lo que sucedió. Entonces, la otra cosa que estuve mencionando es cuidar los químicos, los shampoos, todos los productos que uses, llevarlos todo a lo orgánico, sin todos esos productos nocivos que son no solamente para la salud de la mamá, sino para ese ser que se está desarrollando en tu vientre, que es algo poderoso y sinceramente algo único y milagroso, ¿no? La vida es algo milagroso. Me encantaría saber tus preguntas, tu opinión sobre cómo tú presentas, vas a ayudar, te vas a ayudar a ti que estás embarazada. Y ahí escucho, buenas tardes, saludos de Perú. Tengo un niño que tiene autismo leve y ahora estoy embarazada y me interesa el tema. Claro, bueno, sabemos, ahora en el próximo programa voy a estar hablando de los factores de riesgo de tener un niño con autismo, pero este es un buen momento, Sheila, para tomar recaudos ya que estás embarazada otra vez y no tener que enfrentar el autismo una vez más en tu familia. Siempre es bueno prevenir antes que después lamentar, pero con la información correcta. Consulta con tu pediatra, con tu médico, con tu ginecóloga, con la obstetra que te está manejando tu caso y hazle estas mismas preguntas. ¿Cómo puedo prevenir el autismo durante este embarazo para que mi próximo hijo no nazca dentro del espectro? Así que esas son unas muy buenas preguntas para hacerle a los especialistas que siguen tu vida y tu salud. Y no hay pregunta tonta ni pregunta maldicha. Hay que hacer la pregunta. No se puede poner uno en pedestal al médico porque el médico es un ser humano que sabe o no sabe cierto tipo de pregunta. Y si es una persona honesta, te va a decir, mira, no sé, pero te mando a este especialista, esa no es mi especialidad, y te ayuda a buscar una respuesta y una solución. En cambio, el especialista que quiere hacerse el que se lo sabe todo, no te ayuda en nada, solamente para cubrir su reputación. Bueno, me encantó este programa, hablar de esto, cómo prevenirse. Ya vemos que podemos prevenir muchos embarazos con este programa, así que compártelo con todas tus amistades si te pareció interesante el tema y que te pongas las pilas para entonces cuidar a la mamita que está embarazada y al bebecito que viene muy pronto. Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y la esperanza, como siempre te digo que se da cuando sabes más sobre todo lo que concierne al autismo y sus alrededores. Bueno, te veo a ti en el próximo segmento. Quédate ahí porque venimos con mucho más. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario.